Buenas noches, estimados participantes de la Unidad Curricular Tributario 1, quien les saluda, su tutor influencer, el Magíster Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 4 semanas de clase. Hoy, martes 17 de febrero del 2026, iniciamos nuestro segundo encuentro síncrono desde la virtualidad. Es importante, estimados participantes, informarles que ya se evaluó nuestra primera actividad sumativa ponderada en 25%, es decir, que ustedes ya tienen su acta, en su acta de calificación, el registro de su primera actividad sumativa, lo que les va a permitir a ustedes ir llevando el control de cómo va su acumulado de ahora en adelante. ¿Ok? Bien, Tributario 1 en su núcleo temático 2 aborda lo que es el Código Orgánico Tributario como medio de control en una empresa. Fíjense ustedes que nada más y nada menos que nos habla del famoso COP, Código Orgánico Tributario, el cual nos va a permitir, ¿ok? El cual nos va a permitir conocer ese basamento legal que arropa, que controla, que vigila, que supervisa cada una de esas operaciones vinculada con la parte tributaria. Tenemos sistema tributario. El sistema tributario venezolano se rige por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el deber de toda persona de contribuir a los gastos públicos. Este sistema clasifica los tributos en impuestos, tasas y contribuciones especiales y se fundamenta en principios constitucionales tributarios como la legalidad, progresividad, equidad y capacidad contributiva. Además, la potestad tributaria se distribuye en tres niveles de gobierno: nacional, estatal y municipal. Los impuestos son prestaciones pecuniarias obligatorias impuestas unilateralmente por el Estado, como en este caso es el impuesto al valor agregado, conocido como el IVA. Conociendo un poco lo que es la parte del sistema tributario, ahora nosotros sí podemos abordar lo que es, qué es tributo o cuál sería una definición de tributo. Los tributos no son más que un conjunto de normas, principios jurídicos que van a regular el comportamiento de los contribuyentes y los fiscales en relación con los impuestos y otros gravámenes, y que establecen las sanciones penales y administrativas para aquellos que incumplen con las obligaciones fiscales. Entonces recordemos que cuando nosotros hablamos de tributo, lo vemos desde tres instancias: a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Recordando que siempre el Estado va a estar centrado como figura de sujeto activo y los contribuyentes, sean personas naturales o jurídicas, vienen siendo en este caso lo que son los sujetos pasivos.
En esta lámina podemos apreciar lo que es la clasificación de los tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales. ¿Ok? Y bueno, ya vamos a ir viendo cada una qué función cumple, porque cada uno de esto es lo que nosotros conocemos como tributos. Entonces tenemos en este caso lo que son los sujetos de la obligación tributaria. Tenemos en este caso el sujeto activo, que como en este lo acabo de mencionar, está bajo la responsabilidad del Estado. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de esos impuestos nacionales, está delegado en lo que es el CENIAF. ¿Ok? Y también tenemos el sujeto pasivo, que no es más que aquellas personas naturales y personas jurídicas. Pero las personas naturales también están clasificadas en residentes y no residentes. Y las jurídicas en domiciliadas y no domiciliadas. Bien, estimados participantes, ¿alguna pregunta, duda o inquietud hasta los momentos? Si tienen duda, es importante hacerlas, porque en estos espacios es donde nosotros nos permite estar vinculados desde la virtualidad y también conocer y saber aquellas dudas que hay para simplemente encaminarlos, simplemente aclararles su duda para que puedan enriquecer y fortalecer ese conocimiento como tal. Ok, ahora vamos a hablar un poquito del Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario es la máxima ley en materia de tributación en Venezuela. El Código Orgánico Tributario, bueno, es conocido como un instrumento legal. Es un código que tipifica todo lo que tiene que ver con esos principios generales de la tributación dentro del territorio venezolano. Su objetivo principal es regular las relaciones jurídicas derivadas de los tributos nacionales y establecer las normas que rigen la administración de estos tributos, así como aquellos derechos y obligaciones en los contribuyentes y la administración tributaria, representada principalmente por el Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria, conocido como el CENIA. Dentro del Código Orgánico Tributario y así como lo establece también la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, están una serie de principios. Esos principios tienen su basamento y también son los que replican a lo que es la parte tributaria como tal. Tenemos que esos principios tributarios en Venezuela están establecidos en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Tributario. Son fundamentales para garantizar que el sistema tributario sea justo, equitativo y eficiente, y son obligatorios en cumplir tanto para la administración pública como para los contribuyentes. ¿Ok? Por eso es que en este caso hace mucho hincapié, pero sabemos que va más apegado a lo que es la parte de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque a veces vemos que dentro de esa administración pública no hay un ejemplo, que de repente tú digas, ah, bueno, ellos son ejemplos para nosotros poder cumplir. No, a veces vemos que se le aplica
es al contribuyente y ellos no dan, como quien dice, el ejemplo. Entonces ahí hay que tener cuidado porque si yo quiero exigir algo, yo tengo que ser ejemplo ante como organismo competente. Entonces allí es donde a veces hay como que contradicciones en lo que dice la ley y en la actuación como tal del organismo competente. Tenemos que dentro de esos principios, ¿verdad? Tipificados, regulados, establecidos y que están legalmente en la Constitución, tenemos el artículo 317, que en este caso nos habla del principio de la legalidad. Señala que no se puede exigir un pago de tributo que no esté previsto en una ley formalmente aprobada. Solo la ley puede crear, modificar o suprimir tributo, evitando la arbitrariedad. Entonces, fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos del principio de la legalidad, es que tiene que estar legalmente establecido, constituido, tipificado y que debe existir. Es decir, yo no puedo cobrar un tributo si no está establecido en la ley. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso. Por eso es que parte de lo que es la legalidad. Tenemos también en el artículo 316, nos habla del principio de igualdad y no confiscatoriedad. Los tributos deben ser aplicados de manera proporcional y justa, respetando la capacidad económica del contribuyente. Además, se prohíbe que las cargas tributarias tengan efecto confiscatorio. Entonces, fíjense ustedes, importantísimo, importantísimo. Se debe respetar la capacidad económica del contribuyente. Es decir, las cargas tributarias se prohíbe que tengan efecto confiscatorio. Principio de capacidad contributiva. Este principio establece que cada ciudadano debe contribuir al sostenimiento del gasto público en función de su capacidad económica, asegurando una distribución equitativa de la carga tributaria. Entonces, fíjense usted lo importante que es aquí, que nosotros debemos ir en función a una capacidad económica. Es decir, que si yo tengo una capacidad económica elevada, es decir, que de repente tengo ingresos de alto volumen y que a nivel financiero también es más plata, yo debo contribuir al gasto público más, ¿ok? Porque recordemos que va en función a lo que es la capacidad económica como tal. Tenemos también el principio de generalidad y equidad. El sistema tributario debe aplicarse a todas las personas y sectores de la economía sin discriminación, garantizando la equidad en el pago de impuestos. Tenemos el principio de la progresividad. Los tributos deben adaptarse a la capacidad económica de los ciudadanos, de manera que quienes tienen mayores ingresos paguen proporcionalmente más impuestos. Esto también va amarrado a lo que es la parte de los ingresos, es decir, que si yo vendo más, yo pago más impuestos. Pero también tenemos que hay muchos organismos que aunque tú no vendas, tú tienes que como que una cuota, un porcentaje de pago, lo que llaman mínimo. Y esto se ve mucho a nivel municipal, a nivel de las alcaldías, que aunque tu ingreso sea cero, tú tienes una cuota por pagar mínima dentro de la actividad que tú estés desarrollándote como persona jurídica como tal. Y tenemos
otro principio, que es el principio de eficiencia y transparencia. La administración tributaria debe garantizar que la recaudación impuesta se realice de forma eficiente, transparente y sin excesivos costos administrativos. Entonces, fíjense ustedes, esos son todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver en materia de principios tributarios. Recordando que esos principios están tipificados en la Constitución Nacional, pero también los arropa que es Código Orgánico Tributario. Recordemos que aquí se ve un poco lo que es la pirámide de Kelsen, que es la jerarquía que se lleva dentro del marco legal como tal. Bien, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? Ok. Entonces vamos a entrar ahorita en lo que viene siendo la parte de los ilícitos tributarios. Los ilícitos tributarios son aquellos actos u omisiones contrarios a la ley tributaria, que por el solo hecho de existir y perfeccionarse en la realidad son sancionados conforme a la ley. En otras palabras, son los actos ilegales que el fisco sanciona por afectar la economía del Estado. Los ilícitos tributarios pueden ser de dos tipos: contravenciones tributarias, como lo es la emisión de factura, nota fiscal o documentos equivalentes, y los delitos tributarios, como lo es la defraudación aduanera. Recordemos que en este caso, cuando nosotros hablamos de CENIA, ¿verdad? Como ese sujeto activo y ente recaudador del dinero, de custodiar el dinero de la nación, él está bajo dos jerarquías: la parte administrativa, pero también está la parte aduanera. Por eso es que ellos tienen el ingreso por la parte administrativa en lo que tiene que ver con impuestos como el IVA, impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, impuestos sobre sucesiones. Tenemos la famosa ley de las pensiones, retenciones de IVA para los contribuyentes especiales, y tenemos las retenciones de impuestos sobre la renta por la prestación de servicios, tal como lo establece el decreto 1808, que aborda todo lo que tiene que ver con las retenciones como tal. Entonces, por otro lado, tenemos la parte aduanera, y la parte aduanera es la que está vinculado con la parte de importación y exportación, que también debe pasar por un proceso de nacionalización y que debe irse desde la parte legal como tal. Entonces, el CENIA abarca esos dos rubros como tal: la parte administrativa y la parte aduanera como tal. Por lo menos en este caso, según el Código Orgánico Tributario, él establece que los ilícitos tributarios a las acciones u omisiones que violan normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas por el Código Orgánico Tributario. Esto está en el artículo 148 del Código Orgánico Tributario como tal. Tenemos también que los ilícitos están clasificados en ilícitos materiales, ilícitos formales y ilícitos penales. ¿Ok?
Esos son como que la clasificación de los tres. Entonces empezamos con los ilícitos tributarios materiales. Falta inherente a la omisión o retraso de los montos de los tributos gravados por la administración tributaria, tales como retraso u omisión en el pago de tributo o de sus porciones. En este caso, anticipos, incumplimiento de la obligación de retener o percibir tributo, obtención de devolución o reintegros indebidos. Entonces, fíjense ustedes que la parte material va más que todo amarrada por la parte de la omisión y los retrasos en los montos de los tributos como tal. Luego tenemos los ilícitos tributarios. Los ilícitos tributarios formales originados por incumplir deberes formales como no inscribirse en los registros exigidos por las normas tributarias, no emitir o no exigir factura, no llevar libros o registros contables, proporcionar información parcial, insuficiente o errónea. Ok, fíjense ustedes. La parte de formalidad, más que todo, está en no exigir factura, no emitirla, no llevar libros o registro contable. Y por eso es que a veces cuando vemos en centros de ciudades o centros comerciales, que vemos que hay fiscalizaciones por parte del CENIA, en su mayoría de los cierres o calcomanía que le colocan a los establecimientos es por incumplimiento de deberes formales. Es decir, que puede darse el caso que hayan verificado y no existan facturas o simplemente no estén los libros legales o registros contables como tal. Y por último, tenemos lo que viene siendo los ilícitos penales, que cuando nosotros hablamos de los ilícitos penales, son los más como que graves o fuertes, porque son los que están tipificados con lo que es la parte de prisión. Es decir, que puede incluso hasta ir la persona presa como tal. Estos ilícitos tributarios penales son conductas castigadas con prisión, por lo que se causa un grave perjuicio que entorpece la actividad recaudadora del Estado. Por ejemplo, la defraudación tributaria para disminuir el tributo a pagar, la instigación pública al incumplimiento de la normativa tributaria, la divulgación y uso de información confidencial. Fíjese que cada uno de esos ilícitos marca como que el centro, el punto de partida, ¿ok? En lo que tiene que ver con cada uno, o sea, la vinculación de cada uno. Tenemos entonces recordar que cuando nosotros hablamos de ilícitos tributarios materiales, en este caso va vinculado a lo que es atraso u omisión por la parte del tributo, del pago. Cuando hablamos de la parte ilícitos tributarios formales, tiene que ver con
Incumplimiento de facturas, es decir, que de repente yo venda y no emita la factura, o que de repente yo compre y no exija la factura, de que no haya registros o evidencias contables, ¿ok? Que permita en este caso orientar la transparencia y confiabilidad de las cifras que se presentan a nivel de la contabilidad. Y lo que es la parte penal como tal, es cuando se habla de defraudación. Y prácticamente cuando hablamos de defraudación, vamos castigados con lo que es la parte de prisión como tal. Y también es importante, como lo dice aquí, incumplimiento de esa normativa tributaria, la divulgación y uso de información confidencial como tal. Entonces, fíjense ustedes. El núcleo temático 2, hablamos del Código Orgánico Tributario. Y dentro de ese Código Orgánico Tributario, bueno, está lo que es la existencia como tal de de lo que viene siendo esos principios constitucionales. Y en este caso, también lo que es la parte de los ilícitos tributarios. Entonces, bueno, tenemos como por ejemplo ilícitos formales. Ejemplo, no inscribirse en los registros como el RIF, no emitir facturas o emitirlas sin requisitos legales, no llevar libros contables, no presentar las declaraciones en los tiempos o lapsos establecidos, no exhibir el RIF o la última declaración en el establecimiento. ¿Ok? Esto viene siendo lo que vienen siendo los ilícitos formales. O ejemplos de los ilícitos materiales: retraso u omisión en el pago de los tributos, el retraso u omisión en el enteramiento de esos pagos de anticipo, incumplimiento de las obligaciones en la parte de retener o percibir tributo, cuando en este caso son agentes de retención, y la obtención de devolución y de reintegros indebidos. Y los penales, que es defraudación tributaria, el uso de engaños, simulaciones, maniobras para pagar menos impuestos o no pagarlos, falta de enteramiento de anticipo, es decir, no pagar al fisco las cantidades retenidas a tercero, insolvencia fraudulenta, que viene siendo disponer de bienes para declarar insolvente o evitar pagos de deudas fiscales. En el caso de los contribuyentes especiales, si los ilícitos formales son cometidos por sujetos calificados como contribuyentes especiales, las multas pecuniarias suelen incrementarse de una manera significativa, que va desde un 200% o más, según sea establecido en el Código Orgánico Tributario. Bien, estimados participantes, ya para finalizar un poco con este encuentro síncrono, los dejo con este pensamiento donde dice: la verdadera sabiduría está en saber que uno nunca termina de aprender. Y así mismo es, la vida es un aprendizaje continuo. Todos los días nosotros vamos aprendiendo y fortaleciendo y enriqueciendo ese conocimiento, en este caso que nos va a caracterizar a nosotros como futuros profesionales de las partes administrativas y contables de nuestro país. Será hasta nuestro tercer encuentro síncrono, Dios mediante, dentro de 2 semanas.
Recordando que este encuentro síncrono está siendo grabado para compartirles luego el link para aquellos participantes que no pudieron conectarse puedan visualizarlos en los tiempos que tengan para observarlos. Que tengan todos una feliz noche y un abrazo en la distancia.